Lo adelantaba, ya estoy nuevamente en la sala de entrevistas. Recibo a mi próximo invitado. De redes sociales hablaremos a continuación con un experto en el tema, miembro del Comité Internacional del Coloquio Patria. Se trata de Carlos Penalva, cuya cuarta edición se celebrará, ya lo hemos abordado en esta semana, del 17 al 19 de este mes de marzo, aquí en La Habana. La sede será la Universidad de La Habana. Bienvenido, Penalva, nuevamente, y gracias por acompañarnos y poder dialogar sobre este coloquio, poder preguntarle por qué justamente la mayoría de las veces uno cree que las redes sociales parecen existir solo para desinformar y envenenar con odio e intolerancia a los usuarios. Bueno, ahí habría que distinguir, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a hablar placer. de estas cuestiones y sobre todo en el marco del Coloquio Internacional Patria, ¿no? Esa impresión, yo creo que hay que posicionar una serie de cuestiones, porque parece que el fenómeno de la desinformación estuviéramos hablando de un fenómeno que es novedoso, relativamente novedoso, y asociado a el desarrollo de las comunicaciones digitales, lo que comúnmente llamamos redes sociales. Eso no es cierto. El fenómeno de la desinformación es un fenómeno histórico que se ha producido a lo largo de la historia y que no deja de ser, como decía Clausewitz, la continuación de la guerra por otros medios. Encontramos fenómenos de la desinformación en la guerra de Holanda y Estados Unidos contra España en 1898, o encontramos en el Golfo de Tonkin una campaña de desinformación de Estados Unidos que les sirviera para justificar el inicio de la guerra de Vietnam, un contexto en el que no existían las redes sociales. Las redes sociales lo que es, revolucionan el tiempo a través del cual se puede redistribuir el tiempo y la cantidad de gente a través de la cual se puede distribuir la inmediatez, por así decirlo, esas campañas de desinformación. Pero es verdad que la inmediatez organizada obviamente permite llegar a través o utilizando, incorporando otra serie de elementos como son los de escucha social, el conocer las preocupaciones de la gente, análisis de datos masivos que permiten identificar grupos, identificar sus preocupaciones y a partir de ahí las estrategias para posicionar mensajes sobre ellos, que puede ser o vender unas zapatillas para el mercado de productos o el producto de desinformación que se quiere posicionar. El odio lo que permite es, o los mensajes de odio lo que permite es, a través de la movilización de emociones por los contextos de crisis, de necesidades del conjunto de la población, desconectarlos de una colectividad en la que están insertos, el contexto social, político, institucional, de un país, para reinsertarlo en una comunidad enajenada de odio que hoy en día suponen más del 70% de los mensajes que se emiten a través de redes sociales. Justamente, Carlos, ¿qué le da ese poder cada vez mayor si tenemos en cuenta entonces que hasta puede decidir quién sale presidente de un país, por ejemplo? Bueno, hay que tener en cuenta que los esquemas de consumo de la información se han transformado también por un desarrollo tecnológico. Se han desarrollado por una parte y se han abaratado por otro, como en su día ocurrió con el periodismo, pues las cámaras fotográficas existen desde finales del siglo XIX, pero no es hasta en torno a los años 60 cuando el abaratamiento de esos equipos permite un acceso, no generalizado, pero sí mucho mayor y que permite, por ejemplo, que se encontrarán, como decía antes, fotografías de Vietnam que representaran aquel terror. Bien, el desarrollo de esas tecnologías, hoy el teléfono móvil, pues los teléfonos móviles inteligentes o semi-inteligentes podemos encontrarlos desde 2007, pero obviamente no tiene, como unos precios muy altos, no tenía la generalización a la que nos encontramos a día de hoy. Hay que tener en cuenta que, en cierto modo, tenemos una pantalla, una ventana de información implantada en el brazo como esas películas de ciencia ficción que alguien veía como muy lejanos. Hoy vivimos con ciberimplantes y eso es una pantalla a tamaño de nuestra mano, donde además la información también se diseña para ser vista en ese formato y además en el tiempo en el que se presta la atención. Hay estudios psicológicos sobre el tiempo que un texto, una noticia tiene que tener adaptado para prestar atención y que no se pase a otra cosa. Bien,
cuando nosotros podemos emitir un mensaje a millones de personas inmediatamente, no hay que esperar a un informativo, no hay que... Y además sabemos, porque lo hemos escuchado, tenemos aplicaciones, o sea, existen aplicaciones donde podemos saber inmediatamente qué es lo que se está comentando en redes sociales, pero no lo que solo... está sucediendo en ese minuto. Lo que está sucediendo en ese minuto, pero es que además hay un histórico anterior, que es, yo lo comentaba aquí hace años en el 22, creo que era, que tiene que ver con la publicidad que se nos posiciona. Es decir, nosotros cuando hacemos un clic en la pantalla, cuando hacemos un clic a esta cosa en lugar de a esa otra, la siguiente publicidad, los algoritmos, ya empiezan a computar para generarte contenidos que resulten de tu interés. Es, en cierto modo, como un rebaño de ovejas al que se le va encaminando hacia el lugar al que quiere, pero de una forma mucho más consciente. No es, con lo de ovejas no quiero decir que estamos hablando de comunidades tontas y enajenadas. La gente tiene problemas, tiene necesidades, y los enfados son normales cuando uno tiene las dificultades para llegar al final del día, sea en Cuba o en cualquier otro país del mundo. O sea, es decir, hoy en día en Europa vivimos una crisis galopante derivada de las inversiones de miles de millones de euros para financiar la guerra en lugar de financiar los servicios sociales. Entonces, eso genera enfados. Si yo sé que son los elementos que enfadan a una gente, yo puedo inculcar una mercancía tóxica adaptada a la palma de tu mano, que es lo que vas a ver en el momento, y eso implica equipos multidisciplinares de sociólogos, psicólogos que están trabajando en cada momento, en cada día, especialistas para eso. No es otra cosa de lo que antiguamente se llamaba, digamos, la cronoscopia o la demoscopia electoral, hecha en tiempo real para conseguir un objetivo, como digo, sea comprar un producto, y en este caso, en la política que se pretende imponer, en el modelo norteamericano de la política, no es más, un candidato no es más que otro producto de los intereses de grandes multinacionales, de la industria de la guerra o de, bueno, pues del capital, en sentido... Contra nuestro país, Carlos, actúa desde esa plataforma justamente un clúster tóxico, ya lo hablaba, que ahora pues andará medio un poco asustado porque le cortaron el financiamiento, pero seguramente pues hallarán el modo de seguir haciendo daño. ¿Hay antídotos para este mal que nos acompaña todo el tiempo? Bueno, lo de los antídotos es una cuestión, no es una cuestión de que hay anticuerpos, como decía. Para que una mercancía tóxica se extienda, tiene que haber un caldo de cultivo, y ese caldo de cultivo es objetivo. La primera medida, si somos conscientes de que hay un caldo de cultivo susceptible al consumo de esas mercancías tóxicas diseñadas por los clústeres, tal como lo señalabas, tenemos que ser conscientes de que primero debemos operar e intervenir sobre aquellos que son susceptibles de consumir esas mercancías. De nada nos sirve operar contra un clúster en Florida, que es donde identifiquemos que se están diseñando campañas para insertar aquí, en Venezuela o en España, para decirnos que el origen de todos nuestros problemas es Vladimir Putin. Sí, inmediatamente hay otro clúster en Madrid, en el barrio Salamanca. Entonces no es tan fácil desactivar los lugares de producción, porque además son descentralizados, pero sí tenemos que ser conscientes que la primera base sobre la que tenemos que intervenir es con el conjunto de la sociedad. Primero, en un marco de diseño de medidas que nos permitan hacer frente a eso, de medidas legales. Esto es una cuestión, cuando hablamos, parece que cuando estamos hablando de las redes sociales, con perdón que parezca que me desvío un momento, estamos hablando como de las cuestiones, las fotos que se cuelga alguien cuando se va a dar un paseo en Instagram, o que es una cuestión de la nube y la virtualidad. No, mirar, no hay nada virtual. Lo virtual son servidores de datos físicos, con ordenadores, cables que son sujetos de propiedad. Y son sujetos de propiedad porque están insertos en un territorio físico que está supeditado a una legislación y a unas políticas de ese país. Ayer salía una noticia en el conflicto que está habiendo en este momento entre Europa y Donald Trump con la cuestión de los aranceles y de la OTAN. Bueno, pues los aviones de la OTAN que están en suelo europeo se actualizan en software a través de esa nube. Son aviones que le ha comprado Europa a Estados Unidos. Bueno,
Pues la cuestión es que ese software, con una pieza que hay dentro del avión, permite identificar la propiedad del productor del avión y qué se está haciendo con él. Y si se hace o se comercia para lo que no quieres, desde Estados Unidos se puede apagar con un simple botón y convertirlo en chatarra. No es virtual, estamos hablando de cuestiones objetivamente físicas. Por lo tanto, la primera línea de defensa, generar marcos regulatorios y legales que nos permitan entender esto desde una cuestión de seguridad nacional y que no es incompatible con la libertad de expresión que tenemos todos en el ámbito de redes sociales y el diálogo que puede tener entre posturas que son distintas, pero entendiendo que ahí también hay una cuestión de hacer frente a la posible desestabilización, como estamos viviendo ahora mismo en Rumanía, pero como hemos vivido antes con las llamadas revoluciones árabes o de terciopelo en otros lugares. Segundo, ser conscientes también de nuestra propia sociedad, de cuáles son sus problemas y poder intervenir con ellos para hacer frente a que no sean una mercancía de una guerra que se produce todos los días. La gente muchas veces desde la tranquilidad del hogar, y por suerte desde esa tranquilidad del hogar, parece perder el horizonte de que la guerra tiene distintos mecanismos, pero hoy vivimos en un contexto global de conflicto, que no todo tiene que ser el conflicto cinético, se llama conflicto cinético a que te pongan un misil sobre la cabeza. Las campañas de desinformación para desestabilizar países, para desestabilizar economías, o salir por la mañana en un informativo y una rueda de prensa para anunciar aranceles que generen movilizaciones en el conjunto de la sociedad y presiones sobre ese gobierno para al día siguiente parecer que esos aranceles eran broma, eso también son contextos de guerra mediática, de guerra no convencional, para la generación de lo que se llama, en estos contextos, zonas grises, que es el contexto en el que se pasa de un momento de paz a un momento de conflicto bélico inmediato. Y estas operaciones son las que generan ese contexto social de asunción, como hoy nos bombardean todos los medios de comunicación para justificar el conflicto e identificar el enemigo en Rusia. Le agradecemos muchísimo, Penalva, por sus reflexiones. De seguro estaremos al tanto en Patria. Tendrá una intervención, ¿verdad?, en el coloquio. Sí. ¿El día? ¿Qué día? El día 19 creo que es. 19, ya casi cerrando ya el coloquio, sí, por esta jornada de la prensa que cierra justamente todos estos días de celebración, que celebramos el Día de la Prensa Cubana justamente el 14 de marzo. Gracias, ha sido todo un placer escucharlo, experto en redes sociales, integrante además, reitero, de este Comité Internacional del Coloquio Patria, que se desarrollará del 17 al 19 de este mes de marzo. Y seguimos juntos al despertar. Nuestra siguiente propuesta pues tiene mucho que ver de algún modo con el histórico diferendo Cuba-Estados Unidos. Un día como hoy, hace 100 años, fue ratificado el Tratado Ay-Quesada, que devolvió a Cuba la soberanía sobre la isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud. Tenemos el reporte que ya compartimos.